Y Fernando Mele está en el estudio. ¿Cómo va? Fernando Mele está en el estudio. ¿Qué Buen tal, día. Fer? Buen día, día de biografía. Yo banco venía escuchándolos desde que me estoy bañando para allá a la mañana. Sí. Banco el pañuelo de tela, Natalia. Pero para momentos extremos. Esta es para usted. Yo estoy acostumbrada a Tiene los que ser para momentos cachetazos, todos extremos. en contra mía, yo estoy acostumbrada a esto. Y 20 años para acá. y bueno. No es por estar en contra. Hombre contra una mujer. Para momentos extremos es necesario. Cuando no te dan las manos para tener pañuelito de papel. Yo dije Un que momento muy el extremo. pañuelo de tela ya lo expliqué. Para mí es para secar las lágrimas de una dama, No, eso ya, para ya sacar eso una es viejo. manchita, Eso ya es viejo. secarse la transpiración. Eso de que Pero la después, dama cuando uno deja está caer. resfriado, está enfermo, pañuelo descartable. Yo me señores. compro las cajas de carilinas, Claro, ¿sí? Las cajas sí, del sí. supermercado que terminan siendo más económicas. Claro. ¿Y ves? ¿Lo usás? El rollo de cocina es un poco... es como papel de Pero- lija, más o menos. Te pero- deja la napia como un mandril. Bueno, pero lo usás los descartables. Sí, los ¿Y uso estás también. bancando el de Uso tela? los dos. No, los dos. Vete, Depende del por momento. ¿para qué? Depende del momento. Dice que banca el de tela y después me dice que compra las carilinas. Te dije, ¿Para el qué de qué? tela para momentos extremos. Para emergencia. Para emergencias. Vamos a hablar hoy de un personaje sin dudas de los más representativos de la historia de la música. Ajá. No vamos a hablar de Mick Jagger, no vamos a hablar de Paul McCartney. Vamos a irnos un poco más atrás en el tiempo y vamos a hablar de Wolfgang Amadeus Mozart. Opa. Nacido el 26 de enero de 1756 en Salzburgo. Salzburgo, hoy Austria, era un arzobispado independiente del Sacro Imperio Romano Germánico. Su madre era Ana María, su padre era Leopoldo, también era músico. Y era sirviente de la corte del príncipe, del arzobispo de Salzburgo. Fue el séptimo hijo de un matrimonio, de este matrimonio. De los 6 hijos anteriores, solo había sobrevivido una. La mortalidad infantil en aquel entonces en Europa era muy alta y solo había sobrevivido su hermana María Ana. Crecieron por su padre músico en un ambiente en el que siempre había música, por supuesto, y su padre los educó para que en un futuro sean también miembros servidores de la corte de Salzburgo. A los 3 años, escuchen estos datos porque son un poco particulares. A los 3 años el pibe ya tocaba el clavecín, que es una suerte de piano pequeño, y a los 4 años podía leer partituras y cuando iba a la misa memorizaba algunas fracciones de lo que escuchaba y cuando volvía a su casa las ejecutaba. Un animalito. Un animalito, un pibe absolutamente superdotado. A los 5 años ya componía. Buah. Esta es la primera composición que hizo Mozart a los 5 años. Cinco años. Compuesto por él, ejecutado mucho tiempo después por alguien que encontró sus partituras, pero que también lo ejecutaba. Y esto es un clavecín, esto que suena. Su padre le vio la beta económica también a la cuestión. Su hija tocaba muy bien, su hijo era Mozart, era un pibe superdotado, entonces que dijo, vamos a viajar por Europa, vamos a educar a estos pibes y vamos a llevarlos a distintas cortes a ver si salvamos el pellejo. Más de uno hoy lo hace con otras situaciones. Claro, lo hace cuando el pibe juega bien al fútbol. Cuando juega bien al fútbol lo lleva a probar a todos los clubes. Acá Claro. lo llevaba a las distintas cortes de los distintos países de Europa. En 1762 el pibe tenía 6 años y lo llevó a Alemania, Francia, Gran Bretaña, Países Bajos en un viaje de un poco más de un año y después otro viaje más de 3 años por Múnich, París, Londres, La Haya, Zúrich, entre otros. Es decir, hizo toda una gira llevando al pibe ante distintos nobles para ver si alguno quería salvar a la familia. Alguno picaba. En uno de estos viajes fueron a Versalles. Allí tocaron ante el rey, ante Luis XV. El niño tocó ante el rey, pero la amante del rey, Madame de Pompadour, no dejó que el pibe lo abrace porque le iba a ensuciar el vestido. Así que dijo, no, pibe, tocas muy bien, pero alejate de acá. Y según cuenta la leyenda, Mozart en esa visita a Versalles le propuso casamiento a alguien que después sería reina. Imaginemos si se hubiesen casado. Sería reina de Francia como María Antonieta. Mira. Tenían más o menos la misma edad, eran 2 pibitos y le dijo, vos te vas a casar conmigo. Lo hubieran decapitado. Lo hubieran decapitado a él también. Cuando tenía 8 años, en 1764, compone su primera obra, entre comillas, completa. La Sinfonía 1, están todas ordenadas por número. Este es lo que compuso a los 8 años. Y ya estaba grande. Yo no sé si sabía caminar a los 8. Y el pibe ya componía esto.
Vivió demasiado rápido, Mozart. Muy rápido. Entre los 9 y los 11 se vuelca a componer su primera ópera, algo incluso mucho más difícil, y escribe La obligación del primer mandamiento, una obra que dura más de una hora. 11 años. Por supuesto, las letras no son de él, pero él le compuso la música a toda esta ópera. En 1770, cuando tenía 14 años, va a Roma, visita la Capilla Sixtina, donde escucha una obra de Gregorio Allegri, que era El Miserere. Esta obra tenía carácter secreto y solo podía ser ejecutada en la Capilla Sixtina. Pero recordemos, este pibe tenía mucha memoria para la música. Entonces, ¿qué hizo Mozart? Cuando volvió al lugar donde se hospedaba, la escribió toda, Qué animal. se presentó ante el Papa Clemente XIV y le dijo: señor, yo escuché esto en la Capilla Sixtina. El tema es que si uno lo ejecutaba fuera de la Capilla Sixtina, la excomunión era la pena que debía cumplir. Sin embargo, por ser un pibe, el Papa no solo lo absolvió, sino que le dio el título de Caballero de la Orden de la Espuela de Oro, X, un título de la Iglesia, pero zafó de la excomunión por ser un pendejo y además con unos dotes musicales impresionantes. Al año siguiente lo aceptaron como miembro de la Academia Filarmónica de Bolonia. Tenía 15 años, la edad mínima para entrar era de 20. Seguimos viendo a un pibe con unas capacidades impresionantes, y cuando vuelve, el arzobispo se había muerto. El príncipe arzobispo para los que su familia servía se había muerto, y el nuevo era como que no era tan bondadoso como el anterior, y lo empieza a tratar mal. Empieza a considerar a todos los servidores de la nobleza en el mismo rango. Es decir, Mozart, un pibe que escribía, que lo quería todo el mundo y que era sin dudas un superdotado, tiene el mismo rango, por ejemplo, que los jardineros del palacio. Mozart dice: disculpe, pero esto a mí no me gusta, yo a esto renuncio. Ahí se empieza a ver un pibe muy revolucionario, que es lo que caracterizaría posteriormente a los artistas románticos. Y en el 78 va a París a vivir en unas condiciones muy precarias. Nadie lo conocía en París, y muere su madre el 3 de julio de ese año. En el viaje se había enamorado de Aloysia Weber, una que posteriormente sería una gran cantante, pero le dijo: yo con vos, pibe, no me voy a casar porque vos no tenés el futuro asegurado y yo necesito un señor pero que... lo rebotaban todo. Lo rebotaban María todos. Antonieta, Aloysia, Weber. ¿Qué pasó? Como Aloysia no le dio mucha bola, se casó con la hermana, con Constance. Se enamoró de la hermana y surgió el amor allí, así que por lo menos quedó entre la familia. Un poco perverso, pero bueno. Sí, y eso en esa época solía pasar. Sí. Recibe el encargo de escribir una ópera, El rapto de Seralio, que fue su primer verdadero éxito, no solamente en Australia, sino en el resto de Europa, porque la composición es ya mucho más elevada. Esta. Exacto, es lo que estamos escuchando. El 4 de agosto de 1782 se casa con Constance Weber, con la hermana de Aloys, y tienen 6 hijos. Habíamos dicho que él tenía 6 hermanos, de los cuales solo había sobrevivido uno. Él tuvo 6 hijos y también sobrevivieron solo 2. La mortalidad infantil en esa época era descomunal. Le empieza a ir muy bien, le empieza a ganar mucho dinero, se va a vivir a un piso súper lujoso en Viena, empieza a hacer fiestas, bailes para muchísima gente, y ahí empieza la gran época. La gran época de Mozart, no solo en cuanto... Es jodido los vestidos. Pero se arregla bien. Sí. Se te esconde uno abajo. No solo le empieza a ir bien en cuanto a lo económico, sino que ese ambiente él creía que era propicio para componer sus obras más exitosas, como por ejemplo, tal vez una de las más conocidas, La Marcha Turca. Compuesta a los 27 años, yo tengo 26, estoy a tiempo todavía. Te queda un añito para hacer. Sí, no, ni siquiera un par de meses me queda. Sin duda una de sus más reconocidas obras, La Marcha Turca, que escribió en 1783, y un año después se une a la masonería. Mira, algo que influiría en alguna de sus obras. Ahora vamos a escuchar una que es La Flauta Mágica, muy conocida, pero 2 añitos después escribe otra de sus obras sin duda más reconocidas, que es Las Bodas de Fígaro, con el libreto de Lorenzo da Ponte. Pensemos que en toda aquella época, esta música clásica que bien se vivía y se escuchaba en los palacios, tenía
también en algunos casos, algunas de las obras que han presentado, cierto sentido popular. El rapto de Serralo es una obra popular. Popular, exactamente. La gente común también escuchaba esto. No hacía falta ser príncipe para escuchar esto. Esta obra, Las bodas de Fígaro, más allá de ser popular, era popular porque tenía mucha crítica a los privilegios de los nobles. Es por eso que no estuvo bien aceptada entre la nobleza europea, aunque sí en las clases populares, y estaba prohibida. Esta obra fue una jugada muy arriesgada que hizo Mozart durante su ya adultez. Pero sin embargo, más allá de ser Mozart, la vida no le sonrió siempre, porque le empieza a ir mal. En Viena la gente empieza a no irlo a ver, a no escuchar sus obras, le faltaba dinero, empieza a vivir en la miseria, se tiene que ir a vivir a casas cada vez de menores recursos, alojamientos cada vez más baratos, le empieza a pedir guita a sus amigos. Sin embargo, a los amigos un momento que no le empiezan a devolver, uno no le devuelve, a otro no le devuelve, los amigos también se borran todos. Como a tantos genios, ¿no? Como a tantos genios que no se reconoce su verdadero talento. Comienza a dar clases particulares de piano. Imagínense. ¿Ves más clases con Mozart? Claro, ¿con quién tomaste clases? No, yo estudié con Mozart. Teóricamente Beethoven, hay una versión que dice que Beethoven fue a Viena a tomar clases con Mozart y hay tres opciones distintas. Una es que nunca se vieron. Otra es que Beethoven se presentó ante Mozart y Mozart le dijo, no, disculpame, pero vos no tenés capacidades. Y otra es que... Esa es la típica. No, señor, usted no sirve. Y después number one. Le pasó a los Beatles, así que le puede pasar a cualquiera. Y otra es que dice que sí, que tomó algunas clases Beethoven con Mozart, algo que no está confirmado. En 1787 escribe otra de sus grandes obras, para mí, la mejor. Pequeña Serenata Nocturna. Y acá se usó para preparando un pan lactal. ¿Sí? Exacto. El buen pan. Habíamos dicho que La flauta mágica había sido una de sus obras que fue influida por su inserción en la masonería, por las cosas masonas, que la estrenó en 1791, el 30 de septiembre de 1791, aunque no pudo asistir al estreno de esta obra porque estaba enfermo, tenía muchos dolores de cabeza, tenía fiebre, tenía muchos temblores, y se nota aquí un compositor mucho más maduro, que ya había pasado por las malas y que sus obras empiezan a tener ese dejo de tristeza también, que sus primeras obras no tenían. Y las primeras que pusiste eran mucho más arriba. Exacto, eran más arriba. Después de pasar por la mala, hace Don Giovanni del medio, también una obra que cuenta dramas muy fuertes, y empieza... La dan mucho en La Plata, Don Giovanni. En la universidad, ¿no? Exacto. Y habíamos dicho, ya comienza a estar enfermo, y cuando estaba enfermo, ya estaba en cama, se le presenta un personaje alto, delgado y de capa gris. La muerte. Que algunos románticamente lo comparan con la muerte. No era la muerte. ¿No era? ¿Que era cobro de impuestos? ¿Qué? No, era un señor que venía a encargarle el Requiem. El famoso conocido Requiem de Mozart, que fue su última obra, que la escribió desde la cama, desde su lecho de muerte. ¿Y quién era el hombre de gris? Era un encargado de un monarca ruso. Se nota aquí, más allá de que los Requiem son destinados a la gente ya difunta, se nota que ya la veía venir. Él ya sabía que no iba a poder terminar su obra antes de morir, y es su última obra que hace desde el lecho de muerte. Hay más de 150 versiones sobre su muerte. La más aceptada, por supuesto, es la enfermedad que sufría. Sí, viste que de estos tipos no se sabe de qué murió. Además, ahora vamos a ver qué pasó con el cadáver también de este señor. El mito dice que fue envenenado por Antonio Salieri, un compositor de la época que le copiaba, exactamente, que aparece muy bien graficado en la película Amadeus. Se basa la muerte en ello, pero tuvo uremia y se murió de una enfermedad, sin duda. El 5 de diciembre de 1791 muere a los 35 años. Fue velado en la Catedral de San Esteban, enterrado en una tumba comunitaria, y es por eso que no hay garantías de que sus restos hayan sido verdaderamente localizados. Sí se conserva un cráneo que se le atribuye, que ni siquiera se sabe si es de él, porque fue enterrado como si fuera una fosa común, una cosa así. Estamos hablando de el final. Porque hay una tumba que no sé qué corno hay ahí en realidad. Sí, hay un cráneo. Desde 1902 se conserva un cráneo que se cree que es de él, aunque nadie lo puede confirmar. No se le hizo autopsia, por supuesto. Tiraron el cuerpo a la fosa y nos vimos. Escribió 626 obras.
Pensé que se murió a los 35 años. A los 35 años, es una cosa descomunal. Escuché Bueno, este antes dato. sí, la vida... Se calcula que copiar toda su obra completa, a mano, como se hacía en esa época, laburando 10 horas por día, llevaría 25 años. Él vivió hasta los 35. Y compuso más de 200 horas de música. Es considerado, por aquellos que saben, no por mí, como el más grande compositor de todos los tiempos. Wolfgang Amadeus Mozart, un personaje que en su corta vida dejó mucho más de lo que muchos dejaremos, espero, en más tiempo. Más tiempo, sí. Espero vivir más de los 35. Claro. Ser menos útil, algo. pero vivir un poquito más. Él dejó 2 hijos y todas esas Dos obras. hijos, 600 horas, Claro. 200 horas de música. Claro. Y a ver, Bueno, música... ¿qué dejaremos nosotros? O muchas horas de radio. Yo voy a dejar muchas horas de radio, chicos. Podemos dejar deudas. ¿Por qué no? Voy a tratar que no. Pero bueno, hay muchas horas de radio voy a dejar. Eso sí. El número 1, sin dudas, de la música clásica, el número 1. Amadeus. La biografía de Fernando Mele en este jueves. La pausa.